Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que están viendo este video, mi nombre es Fernando José Vázquez Cáceres y vamos a describir y mostrar el funcionamiento de cada uno de los comandos que se nos dio en la tarea en la parte número 2. La parte número 1, el video también está subido al grupo y pueden chequearlo en cualquier momento, ¿no? Pero ahora, en cuanto a la parte número 2, se nos proporcionó una lista de comandos, el cual es este de aquí, y vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? Para ello voy a hacer uso de el símbolo del sistema, que pueden verlo aquí, así como la simulación de un sistema operativo Linux. Debido a que la mayoría de los comandos se encuentran disponibles para Linux y no para Windows. Por ello, vamos a comenzar primero por el primer comando, el ARP. Para ello, esto funciona tanto para Linux como para Windows. Escribimos ARP y se nos puede mostrar, en este caso, en Windows, se nos muestra qué es. En este caso es el protocolo de resolución de direcciones, que básicamente lo que hace es mostrarnos la dirección IP y la dirección física asociado a esa dirección IP, ¿no? De cada una de las tablas, ¿no? Aquí se puede ver algunos ejemplos de los comandos, por ejemplo el "-a", el "-g", el "-b" y demás. Por ejemplo, el ARP "-a" nos muestra todas las tablas, todas las interfaces y las interfaces físicas, ¿no? Las direcciones lógicas, las direcciones IP, y las direcciones físicas, las direcciones MAC, estático y dinámico, ¿no? Así como hay muchas otras utilidades para este comando, pero vamos a continuar. Para el siguiente comando tenemos el comando cat, el cual se escribe de la siguiente forma y lo que hace es permite visualizar, unir y crear un archivo de texto, esto para Linux, ¿no? En el cual al escribir cat nos permite hacer, bueno, todo este texto. Aquí normalmente se tendría que escribir algún texto, pero voy a dejarlo de esta forma, ¿no? Para salir del comando cat se hace control C y se termina, ¿no? Ahora, la utilidad de esto es la siguiente, ¿no? Colocar cat y el nombre del archivo, ¿no? En este caso lo voy a llamar archivo.txt. Si es que si es que estuviera el archivo, me mostraría el contenido de ese. Por otro lado, se puede concatenar y también se puede unir, ¿no? Para ello, una forma de crear un archivo por el cat es de la siguiente forma: cat, y damos un nombre, ¿no? El nombre, digamos, archivo, ¿no? Archivo.txt. Es aquí donde podremos escribir ese texto que hemos escrito antes, pero en este caso voy a escribir "hola mundo", cómo le va a todos ustedes. Control C. Ahora, bueno, en este caso, si este es un comando que veremos más adelante, pero si notamos, aquí se creó un archivo de texto llamado archivo. Ahora, si nos fijamos cuál es el contenido a través del cat archivo.txt, podemos ver que está todo en la línea de texto que hemos escrito anteriormente, ¿no? Este comando sirve para crear archivos de texto, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a uno que es bastante interesante, ¿no? Vamos a utilizarlo aquí en el sistema de Windows.
porque este funciona tanto para Windows como para Linux, ¿no? Nótese, nótese que nosotros en este momento nos encontramos en el directorio C, users y Fernando, ¿no? El comando a continuación es el siguiente: cd, y en este caso punto punto, ¿no? Por ejemplo. Nótense que ahora hemos salido de Fernando y hemos entrado a users. Este comando cd es change directory, es decir, cambio de directorio, por el cual podemos movernos a través de los directorios, ¿no? En Linux es similar, ¿no? Nos encontramos en el directorio de la raíz Ubuntu y podemos ir, por ejemplo, a documentos, haciendo cd y documents. Ahora nótese que aparte del usuario estamos en documentos, ¿no? Con este comando se puede ir a la raíz, se puede ir a otros directorios y a otros discos, ¿no? El siguiente comando que veremos a continuación es el df. Es un comando específico para Linux, así que lo veremos aquí. Y es utilizado para copiar archivos, para verificar el espacio de disco en el sistema operativo, ¿no? Así que lo que hacemos es cp df, lo siento, df, y por ejemplo el archivo que hemos creado, archivo.txt. Claro, tenemos que salir de este directorio de documentos y aquí recién está el archivo df, de archivo txt, ¿no? Podemos ver que su sistema de archivos es un kblocks, es del usuario uset, se está usando un 40% y está montado en la raíz, en este caso, ¿no? El sistema de archivos se encuentra en def.sda1, el bloque 1 es aproximadamente de este número y demás, ¿no? Este comando lo que nos hace es mostrar información del sistema de archivos y de los archivos en general, ¿no? Aparte de df podemos hacer algunas cosas como decirle df-h. Eso nos muestra así un resumen más completo, ¿no? El tamaño, el uso, y el disponible y dónde está montado, entre otras cosas. Continuamos con el comando diff, un comando para Linux, el cual compara, en este caso, las diferencias entre los archivos y un directorio, ¿no? Para ello me voy a crear un archivo que se va a llamar archivo 2. Y a este le voy a colocar solo hola y mundo. Podemos ver que aquí está tanto el archivo .txt y el archivo 2, ¿no? Bueno, en este caso archivo 2.txt. Voy a repetir porque me acabo de equivocar. Control C. Ahora sí, tenemos el archivo de texto y el archivo de txt, ¿no? Usando el comando diff podemos comparar estos, ¿no? Archivo.txt y el archivo 2.txt, ¿no? Y nos va a salir las diferencias que existen entre los archivos, ¿no? En uno nos está diciendo que hay un hola y hasta esta parte son iguales, ¿no? Que una columna es igual y estas de aquí son diferentes, ¿no? A continuación, el código dig se usa para
visualizar o consultar el servidor de DNS. Vamos a escribir dig y poner un ejemplo como google.com. Bueno, vamos a probar esto en el símbolo del sistema. Bueno, en este caso no es como es nativo de Linux, solo lo reconocería aquí, ¿no? El código div lo que hace es consultar al servidor DNS y nos muestra, en este caso, las configuraciones y demás, ¿no? Seguramente aquí, por lo que es una máquina virtual, no me está... no, esperen, aquí ya me dio. Disculpen, aquí me acabo de dar cuenta que ya me llegó. El dig 9.11.3 me está diciendo que es de Ubuntu 15 y que es un global option y demás, ¿no? Bueno, en este caso, el dig lo que te da es la información de DNS, ¿no? Vamos a continuar al comando do, que lo que hace es nos muestra el espacio de memoria del disco. Para ello podemos escribir do -bsh y, por ejemplo, a la carpeta de videos. Perdón. Se volvió lento, pero aquí ejecutando el comando do podemos ver información de los archivos, en este caso, que están dentro del disco y su peso. Podemos ver que en caché hay uno que pesa 4 y que es esta tabla y demás, ¿no? Aquí se muestra un resumen detallado de todo lo que está usando el disco y demás, ¿no? Voy a limpiarlo. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el comando echo, que es bastante sencillo. Este es un comando para escribir texto y que salga en la pantalla, ¿no? Como pueden ver aquí he escrito echo hola mundo y nos ha salido hola mundo como respuesta del sistema operativo. Continuamos con el comando find, que lo que hace es buscar, en este caso, un archivo o un directorio, ¿no? Podemos buscar por el nombre, find, find archivo, por ejemplo, .txt, y nos muestra aquí que sí existe el archivo .txt, ¿no? Esto es para ubicar así archivos si conocemos el nombre, ¿no? El otro comando es finger, el cual nos da la información de los usuarios conectados, ¿no? Para ello, antes siempre nos va a pedir que instalemos el finger, por ello es que hay que instalarlo, ¿no? Para ello vamos a loguearnos como superusuarios y instalar. Y el finger. Le voy a dar mi contraseña de superusuario y bueno. Y va a descargar y ya lo tenemos, ¿no? Ahora sí, con el finger podemos, en este caso, ver los usuarios, por ejemplo, finger -s.
A ver, nos está diciendo que no ha sido instalado. A ver, vamos a volver a instalar. Bueno, lo que pasa es que no está reconociendo el proceso, pero el Finger, su objetivo es mostrarnos la información de los usuarios, ¿no? En este caso nos mostraría la información del único usuario Fercho y tal vez del superusuario root. Continuamos con FTP, que este comando lo que nos hace es permitir la transferencia de archivos desde la computadora, desde internet hacia la computadora. Para ello podemos loguearnos o bueno, descargar con download. Y el nombre del archivo, ¿no? En este caso voy a ponerle archivo, voy a subir upload y el archivo que hemos creado, ¿no? .txt. En este caso el comando es inválido porque no estoy logueado a internet, ¿no? Pero el FTP es para la transferencia de archivos. Entonces, para salir hay que escribir exit y salimos del protocolo FTP. El comando grep nos sirve para ubicar cadenas de texto dentro de un archivo, ¿no? En este caso, como tenemos a nuestro archivo 1, podemos decirle que busque hola, por ejemplo. Que busque este hola dentro del archivo .txt, ¿no? Y nos va a mostrar qué cadenas están con ese valor, ¿no? Esto si es que tuviéramos un comando bastante grande, podemos rescatar palabras clave, ¿no? Esa es su utilidad. Continuamos, tenemos la cabecera hit. El comando hit nos devuelve las primeras líneas de un archivo, ¿no? Escribimos hit y el nombre del archivo, ¿no? En este caso archivo.txt, ¿no? En este caso nos está devolviendo todo porque son menos de 10 líneas. Pero si es que yo le dijera hit menos n 5, por ejemplo, y el nombre del archivo, vemos que nos muestra las 5 primeras líneas del inicio, ¿no? Hit viene del nombre cabeza, así que nos muestra el inicio del archivo, ¿no? A continuación tenemos el comando history, que nos muestra toda la lista de los comandos que hemos utilizado anteriormente, ¿no? Nótese que nosotros, por ejemplo, hemos empezado aquí, ¿no? Cada archivo ls, de cd documentos y demás. Y lo último que tenemos son estos de aquí, ¿no? Te muestra una lista de todos los comandos que has utilizado en el terminal. Muy bien, tenemos el comando hostname, el cual nos indica el nombre de los usuarios, en este caso del usuario que está actualmente logueado, que se llama Ubuntu, ¿no? Y es porque ahorita estoy como el usuario Ubuntu. Si estuviera en modo root, es decir, sudo bueno, si estuviera en modo superusuario me devolvería en el hostname el usuario root en vez del usuario Ubuntu, pero el hostname nos indica el nombre de los usuarios que están conectados, ¿no? También se puede hacer por IP o por el dominio, ¿no? Esto es más útil en servidores. El comando IP, que hay varias opciones. En este caso vamos a este comando
en Windows es un poco diferente, es ipconfig. Nos muestra las configuraciones de las direcciones IP de todo el equipo como tal, ¿no? En Windows es ipconfig, en cambio en Ubuntu es simplemente IP y digamos IP address show. Que nos va a mostrar las direcciones IP que están actualmente, ¿no? En este caso está la loopback y esta de Ethernet, pero nos muestra las direcciones IP actualmente, ¿no? Por ejemplo, si yo encendiera esto y le escribiera IP address show, ven que ahora se ha modificado esta dirección de aquí, ¿no? Es simplemente para configurar la dirección IP, cambiarla, modificarla y demás. Muy bien. Ahora el comando iw nos muestra las configuraciones de la red Wi-Fi, ¿no? En este caso mi computadora eh, no tiene acceso a la red Wi-Fi, por lo tanto no puede ver, ¿no? Aquí se puede ver que no hay un adaptador de Wi-Fi. En caso de que hubiera, este comando iw nos daría información de la red Wi-Fi, ¿no? Como se muestra aquí. Tú no puedes porque no existe ese identificador. Continuamos con el comando jobs. Aquí, el cual nos muestra en este caso los procesos que están actualmente corriendo en el shell y los cuales podemos pasarlo a un segundo plano o a un primer plano. Por ejemplo, jobs bg numeral 1, es decir, pasarlo a segundo plano, ¿no? En este caso nos dice que no hay ningún trabajo ejecutándose, pero en caso de que hubiera algún proceso se ejecutaría normal. Continuamos con el comando kill y que se usa para enviar señales, ¿no? Normalmente señales de eliminación cuando queremos matar algún proceso. Y como pueden ver aquí, podemos darle el PID es decir, el ID del proceso y lo mataría, ¿no? En este caso no voy a dar un kill porque es bastante peligroso en este caso porque no sé cuál específicamente mataría, ¿no? El comando LDD en este caso nos muestra ciertas bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, la LDD barra user barra bin barra ssh, ¿no? Nos muestra información de la librería, en este caso la librería ssh, que pueden ver aquí, y sobre todo algunos manuales de algunos comandos como tal. Continuamos con el comando locate, el cual se utiliza para encontrar archivos o directorios. Es similar al find, pero esto lo hace en bases de datos, ¿no? En este caso va a funcionar encontrando nuestro archivo .txt, pero bueno, en este caso no funcionó porque, como les digo, esto es para servidores de base de datos. Aquí está un viejo conocido, el famoso ls, que hemos usado anteriormente. Eso nos da una lista de los archivos y los directorios que están en los que estamos actualmente, ¿no? Podemos ver una lista más detallada con ls-l, donde nos puede dar los permisos, la prioridad, el usuario que lo ha creado,
la fecha de creación y el nombre, ¿no? Como se puede ver aquí. No solo de archivos, sino de directorios, como está el directorio de stock, downloads, entre otras cosas. El siguiente comando, voy a limpiar esto. El siguiente comando es lscpi, el cual, bueno, al parecer no lo tengo instalado, voy a tratar de instalar. Bueno, en este caso no me está dejando descargar porque no hay conexión a internet, ¿no? Porque esta es una máquina virtual y no está configurada. Así que el comando lscpi lo que hacía era darnos una información acerca de los buses PCI, ¿no? De tu computadora. Igual como esta es una máquina virtual, supongo que no existe, ¿no? Así que vamos a continuar con el siguiente, lscpu, que esto lo que nos da es información acerca de el procesador, ¿no? Estamos hablando de una arquitectura de 86-64, de 32 bits, de 64 bits, de un núcleo de Intel, en este caso, Intel Core i7 de quinta generación, y nos da sus datos, su información del procesador, ¿no? Continuando con el comando lshw, esto lo que nos hace es nos da la información del hardware, ¿no? Del equipo. Es decir, de la parte física de todo el dispositivo, ¿no? Aquí podemos ver que hay un puerto USB, hay puertos PCI, SSI, hay un display, hay genéricos, hay ISAs, la CPU como tal, y nos da información del hardware, ¿no? Todo el hardware de la computadora, en este caso. Muy bien, ahí está. Por ejemplo, de este puerto SSI nos dice que está localizado en el dev CD-ROM y demás cosas, ¿no? Nos da información de la parte física de la computadora. Comando de Linux. Continuamos con el comando de Linux lsof. Muy bien. Que lo que hace es mostrarnos los archivos y cuánto están utilizando en el disco duro, ¿no? Todos los archivos que están en el computador se muestran aquí junto con su peso o la cantidad que están utilizando en el disco duro, ¿no? Continuamos con el comando lsusb, que nos muestra información de los buses USB, obviamente, ¿no? Que en este caso tengo 5, 2 son virtuales y uno es funcional, ¿no? Muy bien. Continuando con el comando man. En este caso este comando nos da un manual. Sí, ahorita va a bajar. Disculpen. El comando man nos da, en este caso, documentación de los comandos. Por ejemplo, man ls. Y podemos ver que aquí está su manual, el manual del comando ls, ¿no? Para salir hay que estar control C o escape. Perdón, hay que escribir kit y nos salimos del manual, ¿no? Este comando lo que hace es nos da el manual de otros comandos, ¿no? El ls, el sudo, por ejemplo, y demás. Cualquier comando, su manual.
Continuamos con mkdir, que este es un comando muy utilizado. Sirve para crear directorios. Por ejemplo, voy a crear un directorio vacío llamado directorio ejemplo. Ahora podemos ver con ls que aquí está el directorio ejemplo. Nos crea directorios vacíos en este caso. Muy bien. Continuamos con los comandos mount para montar. Mount, que son para montar en este caso discos, pendrives y demás cosas, ¿no? En las cuales hay que especificarle la ruta de donde se está almacenado ese disco y demás, ¿no? Y un mount nos sirve para, en este caso, desmontar. Uno es para montar, el otro es para desmontar. Muy bien. Continuamos con el comando move, que lo que hace es mover, ¿no? Como su nombre dice, move, mueve un archivo o un directorio a otra ubicación, ¿no? Por ejemplo, vamos a mover el archivo .txt a nuestra dirección de el directorio ejemplo. A ver. No se puede mover, no tienes un directorio. Bueno, a ver, vamos a intentarlo otra vez. De esta forma, ahora sí, disculpen. Ahora si nos damos cuenta, el archivo .txt ha desaparecido, pero si nos centramos dentro de directorio ejemplo, podemos ver que ahí se ha movido el archivo, ¿no? Es como el típico control C, control V de Windows, solo que en Linux. Continuamos con el, vamos a salir de aquí. Continuamos con el comando netstack. Vamos a intentar instalar sudo apt install nettools. Ya, no nos deja. Un momento, voy a intentar settings. El adaptador de red vaya a ser un puente bridge. Ok. Bueno, continuando, lo que hacía este comando es darnos estadísticas y parámetros de la red, ¿no? La red en la que estamos. Es por eso que quería em, configurar la conexión a red.
A ver, aplicar. Pero bueno, vamos a continuar con el comando ping. El comando ping se puede hacer también en Windows. Por ejemplo, aquí yo sé que la puerta de salida, bueno, en este caso yo soy el puerto 192.168.56.1 y la puerta de salida es... ahí está. Ah, no, puerta de enlace no tengo. Pero vamos a intentar hacer un ping con www.google.com. Y en este caso, como esto es mi máquina física, o sea, la real, no la virtual, puedo conectarme a Google, ¿no? Incluso me da su dirección en la que está, ¿no? En, en Linux pasa algo similar, solo que es de otra forma, ¿no? Muy bien, estoy resolviendo un error, pero ya está. Una vez que he instalado el NetTools, ahora sí puedo utilizar NetStat para que me muestre la información, en este caso de las estadísticas, ¿no? De la red. ¿Qué protocolos están usando? TCP, por qué medios, si están conectados, si está en modo streaming y demás, ¿no? También aquí podemos hacer un ping a la red que ya la configuré, 192.168.0.1, que es mi puerta de enlace, y como pueden ver, al igual que en Windows, se hace, ¿no? La única diferencia es que aquí hay que salirlo con control C y con eso nos da la información, ¿no? Ahora sí, podemos seguir con el comando ps, que en este caso nos muestra detalles de los procesos, ¿no? Que en este momento se están haciendo. En este momento hay dos procesos, el proceso 2607 y el proceso 69011. Aquí están sus CMDs, uno es en el bash y otro es en el PS, y el tiempo de ejecución. El siguiente comando es pwd, que como pueden ver nos muestra la dirección de trabajo actual, ¿no? Si yo, digamos, me cambio al directorio desktop y le escribo pwd, pueden ver que me sale el home, fercho y desktop, ¿no? Nos muestra el directorio de trabajo en el que está actualmente. Muy bien. El siguiente comando es el remove. Aprovechando que tenemos aquí un archivo que no tiene texto, bueno, que no tiene tipo, eso lo vamos a remover. Para ello, rm y el nombre del archivo, ¿no? Que en este caso es el archivo como tal. Perdón, archivo 2. Y ahora, si nos damos cuenta, se removió ese archivo 2, ¿no? Ahora también esto sirve para remover directorios, ¿no? Vamos a crear un directorio mkdir removido, digamos. Remove. Pueden ver que el directorio está aquí. Aplicando rm, remove, menos r para decir que es un directorio y el nombre del directorio, ¿no? Remove.
Ahora podemos ver que el directorio ha sido removido. Otra forma de remover directorios es a través del rmdir. Para ello me voy a crear otro directorio. dir A, por ejemplo. Note que sé que el directorio A se encuentra aquí. Y ahora rmdir y el directorio A. Ese se ha salido, ha eliminado correctamente. ¿Cuál es la diferencia entre remove y este removedir? Es que este removedir remueve todo, incluyendo los directorios que tuviera dentro del directorio que hemos eliminado. Es decir, hace en cadena. El siguiente comando es root, que en este caso nos muestra las rutas que están actualmente, las rutas IP que están actualmente hacia internet, ¿no? Bueno, en nuestra red. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay una conexión fuera de hacia internet a la red 000, es decir, todas las redes a través del gateway 192.168.0.1. Mientras que tenemos una ruta a un link local y una ruta a nuestra red, ¿no? La que estamos actualmente. Eso ya lo hemos configurado correctamente aquí. Por medio de una dirección estática de IPv4. Este root también nos permite crear, o sea, no solo ver la tabla de enrutamiento, sino crear alguna ruta. Por ejemplo, voy a crear una ruta hacia, no sé, hacia una red desconocida. Root AD y 192.168.3.0, máscara de 255.255.255.0 a través del, digamos, el puerto 192.168.1.1, por ejemplo. Bueno, punto 3.1. Ahí está. Ahora si volvemos a hacer root, bueno, no está aquí, pero esa era la forma. Y también podríamos eliminar alguna ruta, ¿no? Si es que hubiéramos creado la otra ruta, hubiera servido, ¿no? En este caso nos sirve para ver la tabla de enrutamiento y crear y eliminar rutas. El siguiente comando es el comando sit, el cual nos sirve para manipular texto en este caso. Es decir, que podemos a través de este comando sit abrir archivos y editarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a editar este archivo 2. Sit archivo 2.txt. Aquí podemos editarlo de nuestra forma, ¿no? Está editado. Sí. Bueno, por ejemplo, yo le voy a editar al archivo, me equivoqué, voy a editarlo correctamente, sit, el texto que puede ser hello world. Y el archivo, ¿no? En este caso el archivo 2.txt.
con eso se ha modificado el archivo. Continuamos con el comando shread, que nos muestra sobrescribe y elimina archivos de forma segura, ¿no? En este caso vamos a sobreescribir el archivo 2.txt. Y aquí está. Ahora si hacemos un cat al archivo, ven que ha sido editado, ¿no? Con todo esto de aquí. Vamos a limpiarlo. También nos sirve para eliminar eso a través de, bueno, el srh y n, es decir, shread -n y el nombre del archivo. Bueno, en este caso está inválido porque lo hemos acabado de usar, ¿no? Pero se puede remover a través de este comando. Continuamos con el comando stat, que nos muestra las estadísticas de los archivos. Así que vamos a, por ejemplo, que nos muestre las estadísticas del archivo 2.txt. Y podemos ver que es solo de lectura, bueno, lectura-escritura, y para otros solo lectura. Esto es su acceso, sus modificaciones y su cambio. Aquí está. El tamaño, el peso de cuánto pesa ahora, los bloques que utiliza y demás. Nos muestra la información, las estadísticas de los archivos. El comando sudo nos sirve para emplear comandos de superusuario, es decir, de root. Por ejemplo, el sudo apt install finger, con lo cual podemos instalar el finger, ¿no? Ya que estamos conectados a la red, podemos instalar el finger y utilizarlo, ¿no? Cosa que no podríamos hacer si no estuviéramos como usuario, superusuario root. El comando tail nos muestra las últimas líneas de un archivo. Por ejemplo, tail del archivo 2.txt, y nos muestra las últimas líneas de ese archivo, ¿no? Que son estas. Igualmente podemos limitar su cantidad de líneas, es decir, tail menos n y, por ejemplo, las 5 últimas líneas. Y aquí pueden ver que están las 5 últimas líneas a diferencia de las 10 que era aquí arriba, ¿no? Finalmente, bueno, ya para casi terminar, los últimos comandos que vamos a ver son el tar, que el tar sirve para comprimir archivos, ¿no? En este caso su estructura es la siguiente: tar -c y el nombre del archivo. Vamos a ponerle al archivo .tar.gz y el directorio que queremos comprimir, por ejemplo, el directorio ejemplo.
Bueno, continuamos con el comando top, que lo que nos da, nos muestra los procesos que se están ejecutando actualmente en la computadora, ¿no? Aquí pueden ver que a tiempo real se actualizan los procesos. Aquí podemos ver su PBID, el usuario que está ejecutando, la prioridad, entre otros factores, ¿no? Para salir es control C y tenemos el comando touch, que nos sirve para crear archivos. Por ejemplo, touch archivo 3.txt. Y ahora pueden ver que aquí está el archivo 3, solo que este nos aparecerá vacío, ¿no? Si le hacemos un cat al archivo 3.txt, está vacío, ¿no? No tiene nada. El siguiente comando es el comando tree, árbol. Perdón. Este comando es necesario usarlo como superusuario, así que sudo tree. Perdón, tree y la ruta, por ejemplo, del directorio ejemplo. El tree de perdón, tengo que instalar estos dos, así que voy a instalarlos. Sudo snap install tree. Mientras tanto, un momento lo voy a Esther. Muy bien, acabo de terminar la instalación, así que ahora tree y el directorio, bueno, el directorio ¿no? Nos dice que el directorio dentro tiene al directorio archivos y txt, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un tree de la raíz, que sería este. Y nos saldría así completamente en una estructura de árbol todos los archivos y directorios que hay en la computadora, ¿no? Bueno, en este caso son muchas, voy a terminarlas. Y podemos hacer que el tree solo sea para, por ejemplo, solo nos muestre los directorios, ¿no? Para ello -d y la ruta que le voy a decir, la ruta hasta documentos. Documents. ¿S? Perdón. Documents. Bueno, podemos hacer con este directorio de aquí y nos muestra solo los directorios en lugar de los archivos, ¿no? El siguiente comando es unname y lo que hace es nos dice el nombre del usuario que está en este momento, ¿no? El usuario que tengo es Linux. Perdonen, nos indica la información del sistema en este caso, ¿no? Aquí nos está indicando que el sistema que estoy actualmente es Linux, ¿no? Pero podemos hacer un poco más detallado. Linux M nos dice que es Ubuntu, que ese es en este caso el nombre del equipo. Podemos hacer un name-m, que nos diría el tamaño del procesador. -r, que nos indicaría el kernel, que es el genérico. Y -o, que sería el sistema operativo, ¿no? Que es en este caso GNU Linux. Muy bien.
El siguiente comando es unique. Ah, disculpen, el comando unique es, en este caso, nos indica qué líneas son repetidas dentro de un archivo de texto, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a nuestro archivo 2, bueno, al archivo 1. No, vamos a irnos al directorio ejemplo. Ahí tenemos a nuestro archivo txt. Vamos a hacerle un cat de ese archivo. Y vamos a, por ejemplo, decirle que me haga un unique de "-c" del archivo, ¿no? Archivo.txt nos indica la cantidad de veces que se repiten estas cosas, ¿no? Aquí me va a crear, por ejemplo, un archivo 2.txt. Perdonen. Ahora sí. Voy a hacer hola, por ejemplo. Hola. 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 ¿Cómo están? Control C. Ahora si yo le hago el unique, en este caso al archivo 2, me va a mostrar que hay el hola se repite dos veces. Aquí está. El all una vez. El hola después una vez. Y el como dos veces, ¿no? Nos muestra las líneas repetidas dentro de un archivo de texto. El siguiente comando es user add, que nos permite añadir un usuario, ¿no? Para ello es importante hacerlo como superusuario, sudo user add, y darle un nombre, ¿no? Por ejemplo, Pepe. Y con eso podríamos loguearnos como el usuario Pepe, ¿no? También nos permitiría eliminar usuarios. Por ejemplo, en este caso, el comando contrario, ¿no? Que sería userdel Pepe. Con eso le eliminaríamos al usuario Pepe, ¿no? El siguiente comando es bin. Y bueno, tengo que instalar, pero el resumen es, este comando es un editor de texto que nos permite editar este texto de forma más intuitiva, ¿no? Así que vamos a pasar al siguiente, que es el vget. Este comando nos permite descargar archivos de internet. Por ejemplo, si tuviéramos una URL un archivo zip, por ejemplo, .pdf o algo así, eso nos permitiría descargar de ese link, ¿no? En caso de que no hubiera, nos saldría este error, ¿no? Pero si es que tuviéramos una URL de donde descargar un archivo, podemos hacerlo a través de wget. El siguiente comando es whoavi, y básicamente nos indica, nos muestra los nombres de usuarios, ¿no? Que están iniciando sesión en este momento. Como solo estoy yo como usuario Fercho, entonces Fercho02, ¿no? Esto es más útil en servidores y demás. Así que, bueno, además de que podríamos preguntarle todos los usuarios, ¿no? Bueno, al parecer en mi versión no se puede, pero de esa forma se podría
indicar todos los usuarios. Y finalmente los comandos, bueno, para casi terminar el comando zip, voy a limpiar esto. El comando zip, que como dice en su descripción, sirve para comprimir archivos, ¿no? Comprimir archivos en formato zip. Para ello, por ejemplo, voy a comprimir mi archivo 2 de esta forma, ¿no? Zip, el archivo 2, bueno, en este caso el nombre de que le quiero dar al archivo comprimido, por ejemplo, .zip, y el nombre del archivo que quiero comprimir o el conjunto de archivos que quiero comprimir. Por ejemplo, el archivo 2.txt. Y empieza a comprimir. Esto puede tardar un poco, pero nótese que aquí tenemos un comprimido .zip que también podríamos descomprimir, ¿no? A través del unzip y el nombre del archivo comprimido, que es comprimido.zip. Yes. Y ahora, bueno, en este caso nos pidió que reemplacemos el archivo 2 y sí, pues le hemos dicho que reemplace el archivo 2, ¿no? Para ello voy a hacer una prueba, remove, bueno, rm, perdón, y el archivo 2. Archivo 2.txt. En este momento no existe el archivo 2, ahora lo voy a descomprimir. Y ahora se ha vuelto a generar el archivo 2, ¿no? Y finalmente, aunque este comando era anterior a todos estos, era importante que lo utilice al final porque se trata de la finalización, ¿no? Ahí está. El comando es shutdown. En este caso, si shutdown, como su nombre lo dice, es apagar, ¿no? Voy a decirle apágame el equipo ahora. Y verán que empieza a cerrarse el equipo. Eso sería lo que en Windows es nuestro apagar, ¿no? Y con eso, bueno, hemos terminado esta explicación de los comandos que hemos visto en la práctica. Espero que sea de ayuda y que la pasen bien.